bienvenides. Creo que es la primera vez que hablo en diferido a un público que no veo. Pero bueno, agradecerles a ustedes y también a Juan Carlos por estar acá, por abrir este espacio en el cual la idea es que podamos discutir, debatir. Bueno, esta actividad se llama Varones en la Era Feminista, hacia una psicología antipatriarcal, y está enmarcada en un ciclo de discusiones que con el aula estuvimos proponiendo a lo largo de todo el mes de octubre, que se llama Encendiendo Debates hacia una psicología feminista y popular. El motivo por el cual con el aule decidimos hacer este ciclo fue principalmente por nuestro interés, pero también por nuestra convicción, porque nuestra formación pudiera ser analizada, discutida, atravesada por las discusiones del feminismo. Nuestra disciplina en general, y en el psicoanálisis en particular, a la vez que en su época han podido cuestionar lo establecido y aportar a imaginar otros mundos posibles, que me parece que esto es algo importante a mencionar, no dejan de estar exentos de todo un sistema social en el cual ellos fueron producidos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la producción epistemológica es una producción que está atravesada por diferentes sesgos y reproducciones que son patriarcales. Entonces, en función de este análisis, ¿no?, reconociendo las posibilidades, pero también analizando y criticando y cuestionando las cuestiones que nosotros consideramos que hay que analizar en la búsqueda de una sociedad más igual, una sociedad libre de violencias, nos parece interesante poder empezar a, justamente, nosotros como futuros profesionales de la salud, como futuros psicólogos y psicólogas, y como estudiantes de la Facultad de Psicología, empezar a cuestionarnos, empezar a problematizar y a poner desde una mirada crítica el psicoanálisis y encontrar formas distintas de interpretarlo, ver cuáles son los postulados que nosotros queremos reivindicar o sostener, cuáles son los postulados que nosotros vemos que tenemos que cuestionar, analizar. Así que en ese sentido es que nosotros estamos haciendo esta actividad. En nuestra facultad particularmente estas discusiones no son discusiones que se den tanto, sobre todo a un nivel más institucional. Generalmente somos más los estudiantes y también con este auge del feminismo en el último tiempo, quienes estamos tratando de motorizar o empujar en nuestra facultad a que se den estas discusiones, pero por lo menos nosotros con el aula nos parece que es importante que empecemos justamente a tener en cuenta de nuestro lugar como sujetos políticos para poder justamente avanzar hacia una carrera, una disciplina, un plan de estudios que tenga una perspectiva que sea transversal a las discusiones, que sea transversalizada por las discusiones de género. Ese es un poco el objetivo que nos parece que tenemos que ponernos nosotros como claustro y como sujeto político en esta sociedad, y que en ese contexto nosotros como aula hacemos nuestro humilde aporte en función de aportar espacios en donde podamos adquirir herramientas tanto para discutir en nuestra facultad, que es fundamental, porque nosotros tenemos que transformar las instituciones que justamente instituyen y que forman a los profesionales y las profesionales que luego vamos a ser quienes trabajemos, por ejemplo, en situaciones de violencia de género o en diferentes trabajos como psicólogos, en donde tener una perspectiva feminista es algo clave si lo que buscamos es construir una sociedad más igual. Así que la idea es invitarlos, invitarlas, invitarnos a todos a estar encendiendo estos debates, a estar discutiendo estas cosas en la facultad, para que cada vez estemos más cerca de ese objetivo y que realmente eventualmente nosotros podamos decir y afirmar que nuestra carrera es una carrera en donde la perspectiva de género es algo transversal. Así que en todo esto es que invitamos al doctor Juan Carlos Volnovich, que para quienes no lo conocen, para quienes no lo conocen, él es médico, es psicoanalista y especialista en psiquiatría infantil, pero que además tiene un largo recorrido, realmente un largo recorrido en la búsqueda por construir un psicoanálisis que sea antipatriarcal, por brindar discusiones y aportar discusiones a nuestra disciplina, en donde podamos empezar a pensar formas alternativas de construir el psicoanálisis, que realmente a pesar de que, porque me parece que esto es algo, por lo menos a mí me pasa mucho estudiando psicología, de que cuando uno habla del psicoanálisis, ya de por sí nosotros como estudiantes de psicología quizás hacemos una defensa bastante acérrima del psicoanálisis en función de que es una disciplina que muchas veces es cuestionada de su rigor científico, etcétera, etcétera, cuestiones que además incluso podemos cuestionar, ¿no? Pero más allá de eso, uno generalmente suele tener una defensa bastante importante del psicoanálisis,
en eso me parece que nosotros tenemos que seguir defendiendo el psicoanálisis como una práctica que realmente puede ser revolucionaria, pero que en ese sentido tenemos que cuestionar una serie de cuestiones de postulados, y en ese sentido invitamos al doctor Volnovich para que nos pueda estar aportando su óptica en todo esto, que tiene un recorrido que realmente muy pocas personas en nuestro país tienen. Así que no mucho más. La idea de la actividad de hoy es justamente estar hablando del rol de los varones en la era feminista, y en eso le dejo las palabras al doctor Volnovich. Yo celebro la iniciativa que tuvo Santiago Pereira de convocar a este encuentro del aule. Gracias, Santiago, por la invitación y por la presentación, y también gracias a quienes integran el aule por participar de este espacio. Varones en la era feminista hacia una psicología antipatriarcal es el título que elegí para esta presentación, que estará presidida por el interrogante acerca de los modos que los varones tenemos de abordar a las mujeres, las modulaciones impuestas por la época. No todo comenzó allí, pero en octubre del 2017 se marcó un punto de inflexión. Fue en octubre del 2017 cuando la opinión pública mundial se vio impactada por las denuncias sobre acoso sexual y violación que tuvieron a Harvey Weinstein como destinatario. Harvey Weinstein, el poderosísimo productor de Hollywood, había sido despedido de la compañía que él mismo había fundado y expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Junto a Harvey Weinstein, otros famosísimos actores, directores y productores corrieron la misma suerte. Pero ese fenómeno no había quedado reservado a Hollywood. Se había extendido al ámbito del deporte, había abarcado a los congresistas norteamericanos y a los parlamentarios británicos. En la Argentina estalló con la denuncia que Telma Fardín hizo de Juan D'Artés. El escándalo Harvey Weinstein provocó una catarata de acusaciones similares contra hombres poderosos que fueron destituidos y privados de sus privilegios. Condujo también a que un gran número de mujeres de todo el mundo compartieran sus propias experiencias en las redes sociales y dieran origen al Me Too. En todos estos casos, la secuencia se repetía. Una mujer se atrevía a dar el primer paso y detrás una chorrera de denuncias se acumulaban. Se producía entonces un escándalo mediático. El acusado reconocía su falta, perdía su empleo, era expulsado de su empresa o lo que sea, y sus contactos y amigos lo repudiaban. Por entonces seguí con mucha atención esas noticias que coincidían en al menos 4 puntos. Primero, los acusados eran siempre, casi siempre varones, y las víctimas casi siempre mujeres. Segundo, me sorprendió la celeridad con que se ponía en evidencia el acoso. Cuando se multiplicaban las denuncias y coincidían los relatos, ya nadie se preguntaba si el acoso había tenido lugar. El linchamiento mediático precedía a la sentencia judicial. En tercer punto, es la credibilidad de las mujeres. Por una vez se admitían sus testimonios. En tiempos no muy lejanos no se les creía a las mujeres que hacían las denuncias y por lo general, cuando se probaba el delito, se las consideraba culpables de haberlo provocado, lo que constituía una verdadera revictimización. Cuarto, casi todos los varones poderosos que fueron acusados aceptaron rápidamente su responsabilidad en el hecho, pidieron disculpas y se arrepintieron públicamente. También ofrecieron grandes sumas de dinero para garantizar el silencio, lo que era una manera de reconocer el delito. Claro está que el episodio que protagonizó Harvey Weinstein correspondió a un cambio significativo, un cambio progresista, diríamos, frente a la naturalización del acoso que sufrían las mujeres, y hasta podría inscribirse como un logro feminista.
pero aún así no faltaron voces que se alzaron para señalar la cuota de neopuritanismo, de moral reaccionaria y conservadora que contrabandeaba esa ola de denuncias. El efecto dominó era innegable, pero el objetivo, me parece, no era el de generar movimientos fascistoides que se agotaran en el escrache a cualquier hombre ante el más mínimo rumón. Eso no dejaría de ser otra cosa que una caza de brujas, y el desafío, me parece, era ahora mucho mayor. Promover cambios en las costumbres, una transformación de los imperativos patriarcales y una modificación en los modos de abordar a las mujeres. Por entonces, también me preguntaba, ¿cómo se entiende ese logro feminista, ese legítimo reclamo de respeto a las mujeres que coincide con el notable incremento en la tasa de femicidios? ¿Cómo se entiende el notable aumento en la tasa de femicidios y la explotación sexual de las niñas, niños y adolescentes que tiene siempre a los hombres como perpetradores? Así, como a partir de las denuncias de abuso sexual los varones pasamos a ser peligrosos para las niñas y los niños, parecería ser que a partir de Harvey Weinstein y sus secuelas, los varones pasamos a ser peligrosos para las mujeres. Y tal vez lo somos. Después de todo, en una cultura capitalista y patriarcal, no es extraño que una cosa así suceda. Porque ocurre que los cambios, las transformaciones en los hábitos y las costumbres, las variaciones en la constitución subjetiva, los trastocamientos de los rasgos que definen a la masculinidad y a la femineidad, son inherentes a la vida social. Pero en las últimas décadas asistimos a una aceleración de esos cambios. Somos testigos y protagonistas de un vertiginoso movimiento que no solo descarta la certeza de una masculinidad y de una femineidad inmanente, sino que más aún hace estallar el binarismo que hasta ahora presidía el abordaje de esta cuestión. Sospecho que la heterosexualidad de nuestros días está sufriendo una serie de mutaciones. Por lo tanto, algo está cambiando en este asunto de hacerse hombres y mujeres bajo el impacto de la ampliación del espectro y sobre todo como efecto de la aparente disolución de las prohibiciones. Algo está cambiando en este asunto de hacerse hombres y mujeres heterosexuales en esta época de la historia donde los imperativos ideológicos del neoliberalismo triunfante y arrasador, el racismo, la misoginia, la xenofobia, la meritocracia, el sexismo, el negacionismo, el puritanismo, el capacitismo, coinciden y conviven con la potencia indetenible del movimiento feminista que no solo pretende la deconstrucción del patriarcado, sino que más aún intenta, al dinamitar la heterosexualidad, acabar con el binarismo fundante de la constitución subjetiva. La heterosexualidad, que supo gozar del prestigio adjudicado a los normales, que tuvo al menos un siglo de esplendor, ha caído en desgracia ante la aguda mirada de las feministas que sospechan y denuncian, no sin razón, el dominio heterosexual ejercido sobre eso que hoy en día llamamos las disidencias sexuales. Las feministas sostienen que la heterosexualidad es la forma que adopta un sistema opresivo que incluye al sexo, a la economía, a lo político y las costumbres, en la medida que configura al otro diferente como subordinado. La heterosexualidad, los heterosexuales y sobre todo los varones heterosexuales, hemos caído en desgracia, sospechados de estar reforzando un sistema injusto y desigual, sospechados de contribuir a enmascarar las cuestiones del poder que supone el ejercicio de la sexualidad, aprovechándonos de los beneficios simbólicos y materiales que aporta. De modo tal que parecería que la heterosexualidad se ha superpuesto así como término teórico y como práctica política a patriarcado, y por lo tanto la deconstrucción del patriarcado quedó incluida en la deconstrucción de la heterosexualidad. Una francesa en los Estados Unidos: las lesbianas no son mujeres. Con esta afirmación contundente y escandalosa que dejó paralizado al público, Monique Wittig cerró su conferencia de 1978 titulada El pensamiento heterosexual,
en la Modern Language Association de New York. El exabrupto de Monique Wittig se justifica en lo siguiente. Desde los comienzos del siglo XX, los movimientos en defensa de los derechos de las mujeres, la denuncia feminista de la opresión de las mujeres, tomaron como fundamento, como sujeto histórico, el punto de vista de las mujeres. Al no cuestionar el régimen político heterosexual, el feminismo contemporáneo consolidó el patriarcado en lugar de promover acciones que condujeran a su abolición. Y esto fue así hasta que Monique Wittig hizo estallar ese consenso incuestionable con las lesbianas no son mujeres. Lo que Monique Wittig afirma allí es que la heterosexualidad es el régimen político que el feminismo consideró como patriarcado, pero que en la denuncia del patriarcado las categorías mismas de hombre y de mujer no son cuestionadas. Por eso, al afirmar las lesbianas no son mujeres, al abolir a las mujeres, una de las dos categorías en pugna, desaparece la otra. Cito a Monique Wittig. Sería impreciso decir que las lesbianas viven, se relacionan o hacen el amor con mujeres porque la mujer no tiene sentido más que en los sistemas heterosexuales de pensamiento y en los sistemas económicos heterosexuales. Cierro la cita. Como se hace evidente, el principal objetivo de Monique Wittig es cuestionar el binarismo hombre-mujer y al afirmar que las disidencias sexuales y las mujeres comparten la opresión de la heteronormatividad, instala un nuevo sujeto político y ontológico del feminismo. Eso es lo que nos enseñó Monique Wittig. No solo se trata de reemplazar mujer por lesbiana, sino de utilizar esa posición estratégica para destruir el sistema heterosexual. Esto fue en 1978. Y como si eso hubiera sido poco, Adrienne Rich, en el ensayo de 1980 que tituló Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, planteó que la heterosexualidad es algo impuesto, gestionado, organizado, propagado y mantenido a la fuerza. Es decir, que la heterosexualidad es la institución política que anida en el sistema patriarcal. Adrienne Rich concibe la existencia lésbica como un acto de resistencia al dominio heterosexual, pero si se quiere, es menos fundamentalista que Monique Wittig. Adrienne Rich recupera a las mujeres como protagonistas de esta historia, y la cito. Para que la existencia lesbiana ponga en juego ese contenido político de una forma finalmente liberadora, se debe profundizar y ampliar la opción erótica hasta llegar a una identificación consciente como mujer. Cierro la cita. Si bien las lesbianas radicales están convencidas que una minoría solo puede imponerse si accede a lo universal, lejos están de pretender reemplazar el imperialismo heterosexual por el reino lésbico. Ellas buscan suprimir las categorías de género y de sexo en que se basa la propia noción de universal y pretenden, junto a la desaparición de las diferencias sexuales, el desmantelamiento de las desigualdades étnicas, lingüísticas, sociales que la heterosexualidad sostiene. Por eso, marcan las diferencias del poder lésbico con respecto a la homosexualidad masculina. Los gays, dicen las feministas lesbianas, siempre se han definido a sí mismos como una minoría y desde que casi nunca han cuestionado la opción heterosexual dominante, han obtenido el rédito de una audiencia mayor. Los gays, dicen las feministas lesbianas, solo buscan transgredir el pensamiento heterosexual. En cambio, nosotras intentamos suprimirlo. Desafiada por el interrogante de cómo se puede llevar a cabo una propuesta que intente subvertir el sistema heteronormativo, Judith Butler discute con Monique Wittig a partir de considerar las normas de género antes que como causa, como efectos de una serie de acciones performativas. Por lo tanto, Judith Butler le atribuye también a esas acciones performativas, a la reiteración estilizada de las mismas, la posibilidad de visibilizar un poder que naturaliza las diferencias de género. Judith Butler le atribuye a esas acciones performativas el poder de subvertir
el discurso hegemónico dominante. Pues bien, si traigo aquí estas referencias históricas es porque tengo la impresión que allí empezó todo. Quiero decir, allí comenzó la desgracia de la heterosexualidad. Las lesbianas radicales, las lesbianas separatistas, llegaron a un acuerdo. La heterosexualidad es un régimen político que debía ser destituido. Pero esa desgracia no es novedad alguna. Hasta bien entrado el siglo XX, el término heterosexualidad aludía a una enfermedad, el deseo anormal hacia personas del sexo opuesto. Es probable que la tiranía de la moral sexual victoriana no haya sido ajena a esta cuestión, pero por ejemplo, en el New International Dictionary de 1923 leemos, y cito, heterosexualidad, pasión sexual mórbida por una persona del sexo opuesto. De manera tal que no debería sorprendernos que Krafft-Ebing, en la Psicopatía Sexualis de 1886, ese texto que fue referente para Freud, describa 3 categorías de individuos: los homosexuales, los heterosexuales y los normales, entendiendo por normales aquellos que no se dejan llevar por un deseo apasionado y repetitivo, que no hacen de la sexualidad una práctica autónoma o exaltada, de modo tal que solo con fines procreativos y sin pasión alguna, las relaciones heterosexuales podían ser consideradas normales. Las otras, las que estaban dictadas por el deseo, la pasión y sobre todo el anhelo de repetirlas, eran concebidas como enfermedad que había que curar. Pero la moral victoriana no estaba sola. Las religiones llevaban siglos satanizando la sexualidad. La heterosexualidad era una enfermedad y un pecado, por lo menos hasta 1968. Porque en ese glorioso 1968, cuando París tuvo su mayo, en la carta encíclica de su santidad el Papa Pablo VI, incorporó al significado procreativo del sexo el significado unitivo, lo que quería decir que el placer cedía su condición de pecado original siempre y cuando reforzara la unión conyugal. Así, hubo que esperar hasta 1968 para que el orgasmo femenino dejara de ser un pecado, y eso, como decía, siempre y cuando sucediera dentro del matrimonio y con finalidades procreativas. Que la heterosexualidad, concebida en esos términos, haya sido considerada una enfermedad o un pecado, en nada afectaba al poder normativo de la misma. El psicoanálisis, que dio un impulso definitivo para lidiar con la moral victoriana y ayudó a que sexo para disfrutar se impusiera por sobre sexo para procrear, no fue ajeno a esa heterosexualidad normativa. Antes dije que la heterosexualidad, los heterosexuales, y sobre todo los varones heterosexuales, hemos caído en desgracia sospechados de estar reforzando un sistema injusto y desigual, sospechados de contribuir a enmascarar las cuestiones del poder que supone el ejercicio de la sexualidad, aprovechándonos de los beneficios simbólicos y materiales que aporta. Dije también que la potencia indetenible del movimiento feminista no solo pretende la deconstrucción del patriarcado, sino que más aún intenta, al dinamitar la heterosexualidad, acabar con el binarismo fundante de la constitución subjetiva. En efecto, tal parecería que en la actualidad estamos llegando al límite. Si la verdad del género es su construcción, y si un género no es otra cosa que la imaginería instituida inscripta como efecto de verdad por un discurso de identidad estable y persistente en la superficie de los cuerpos, entonces los géneros no serían ni femeninos ni masculinos, serían si acaso multiplicidades inconsistentes. Eso que Alain Badiou hace ya casi 30 años llamó verdades transposicionales cuando intentó acercar conceptos que aporten a la construcción de una ontología de lo múltiple. Ese cierre, esta soberana transgresión a una lógica binaria, puede plantearse hoy en día gracias
a la decisiva conceptualización que Cantor hizo acerca del infinito actual, al que algunos llaman infinito absoluto. Por primera vez en la historia del pensamiento universal, estamos al borde de poder pensar un infinito laico que permita liberarnos, entre otras cosas, de la imposición que soportamos los psicoanalistas de pensarlo todo subordinado a la supremacía del falo o del nombre del padre. Pero no solo las feministas se constituyeron en una amenaza para la heterosexualidad. La restauración conservadora de los valores y principios del neoliberalismo han vuelto a instalar los viejos prejuicios sobre la sexualidad de modo tal que el estigma de la enfermedad y del delito vuelve a presionar sobre el deseo. La CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, por ejemplo, ha incluido en la nosología psiquiátrica el así llamado impulso sexual excesivo, tanto como el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, incorporó la adicción al sexo como trastorno de hipersexualidad. Y esta restauración conservadora de valores y principios no solo se juega a partir de un puritanismo de nuevo cuño, lo hace también capturando el deseo y consumiéndolo. Miseria actual de la heterosexualidad. El sexo está más en lo público que en lo privado, más en la pantalla o en el monitor que en la cama, más en la publicidad que en la intimidad. La pornografía se banaliza y se vulgariza, pero los levantes y las tranzas son cada vez menos frecuentes y menos creativos, poco diversificados, nada arriesgados. Hacen gala de una imaginación miserable, carente de inventiva, rituales previsibles, ceremonias vacías que remiten a una liturgia ausente, se concentran en las redes, mediatizados, mediados por Internet. La velocidad del encuentro sexual puede llevar a confundir el contacto con el impacto, y es así que la ausencia de preliminares caracteriza el rendezvous de las parejas. Las reglas de cortesía, el simulacro de recibimiento, los rituales amorosos, la hospitalidad primitiva son reemplazados por el contacto franco, la penetración directa, el intercambio sin vueltas. Entonces, la vida erótica se reduce a protagonizar un viaje pleno de encuentros sexuales casuales. Las relaciones amorosas tienden a ser superficiales y pasajeras, con poca tendencia a transformarse en verdaderos vínculos. Al abolir la pérdida por la sustitución, faltan la nostalgia y el anhelo del reencuentro. La memoria se evapora, el duelo no existe. Pasiones debilitadas auguran que nada extraordinario suceda en ese tiempo donde todo sucede. Llegamos así a transitar por la cultura de lo efímero renovable, de modo tal que lejos estamos de cometer una transgresión que libera el deseo constreñido por la ley. Pero este panorama no tiene por qué impedirnos reconocer una creciente población de mujeres que no están dispuestas a pagar el alto precio de una renuncia a su deseo heterosexual por haberse permitido acceder a espacios laborales considerados hasta ahora como coto masculino. Mujeres a quienes la maternidad no las reduce a ser objeto de asistencia de su cría. Este panorama no tiene por qué impedirnos reconocer una creciente población de varones heterosexuales cada vez más conscientes de la pesada carga que la normatividad impone. Varones que estamos dispuestos a prescindir de los privilegios materiales y simbólicos que esta posición nos otorga, pero que no estamos dispuestos a renunciar a la heterosexualidad y que sentimos muy sinceramente que la nuestra no es una heterosexualidad impuesta u obligada. Gran parte del debate respecto a la heterosexualidad circula justamente ahí, en derredor del sometimiento o la rebeldía a los mandatos superyoicos que regulan el aparato psíquico a partir de un dispositivo anacrónico, una instancia que atrasa. Y eso me parece es necesario que sea tenido en cuenta a la hora de aceptar que es muy difícil que en el curso de una o dos generaciones se logre deconstruir lo que fue moneda corriente a lo largo de milenios. Ahora,
ya que me encuentro frente a estudiantes de psicología, quisiera terminar mi exposición destinándoles algunas palabras a la historia, a nuestra historia. En la Argentina, el primer avance de lo que ha dado en llamarse la segunda ola feminista, que dio origen a diferentes agrupaciones y que en el campo específico del psicoanálisis tuvo en Mary Langer su voz originaria, se vio interrumpido por la dictadura militar y el terrorismo de Estado. Por distintas razones, durante los años de plomo se detuvo la corriente de la producción marxista como interlocución crítica del psicoanálisis y casi se esfumaron los proyectos feministas militantes. No obstante, con la aparición en la escena política de madres y abuelas de Plaza de Mayo, se hizo evidente que las mujeres estaban inventando nuevas formas de enfrentamiento a los sectores dominantes y totalitarios. El primer avance de la segunda ola se dio en 1969, que con el precedente de la UMA, la Unión de Mujeres de la Argentina, que había sido fundada en 1946, y como precursora de la segunda ola, surgió la UFA, la Unión Feminista Argentina. Pero la UFA no fue esa primera agrupación feminista de la segunda ola, no fue la única, rápidamente se sumaron otras. El MLF, el Movimiento de Liberación Femenina, liderado por María Elena O'Donnell, el MOFEO, el Movimiento Feminista Popular, ALMA, la Asociación para la Liberación de la Mujer Argentina, y finalmente el FLM, el Frente de Lucha por la Mujer. Todas estas agrupaciones feministas estuvieron fuertemente imbuidas de militancia política de izquierda y muchas veces de trotskismo. Si hay algo en común en estas agrupaciones es como lo señalan desde diferentes perspectivas Joe Freeman, Linda Jennings y Karin Gramático, es la coherencia con los imperativos revolucionarios de una época que reclamaba liberación social y liberación individual. Fue por aquel entonces cuando las diversas configuraciones de una política de izquierda y el feminismo se imbricaron con el psicoanálisis. Políticas de izquierda, es decir, marxismo, trotskismo y socialismo. Marxismo, psicoanálisis y feminismo confluyeron en la producción de Mary Langer. Mary Langer fue la única mujer que integró el grupo fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina. En 1951 publicó Maternidad y Sexo, que en la actualidad ya va por la 19ª edición y que ha sido traducida a varios idiomas. Lo que comenzó como Psicología de la Mujer y que evolucionó paralelamente a lo largo del tiempo a los Women's Studies, continuó como feminismo teórico. A partir del ensayo definitivo de Isabel Larguía y John Dumoulin, titulado Hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer de 1969, Mary Langer produjo un texto que aún hoy sorprende por lo que en él prevé. Isabel Larguía, argentina, John Dumoulin, estadounidense, doctorado en Harvard, ambos residentes en La Habana, publicaron Hacia una ciencia de la liberación de la mujer, texto que en 1969 circuló por los Estados Unidos y cuyo título fue posteriormente reemplazado por el más modesto de Hacia una concepción científica de la emancipación de las mujeres. Allí instauraron por vez primera el término teórico de trabajo invisible para aludir a la reproducción de la fuerza de trabajo que las mujeres plasman en la esfera doméstica. El libro de Larguía y Dumoulin es el apoyo inestimable del que se valió Mary Langer para escribir La mujer, sus limitaciones y potencialidades, texto que incluyó en Cuestionamos y que lleva el siguiente exergo: la mujer es el producto más deformado de la sociedad de clases. Con La mujer, sus limitaciones y potencialidades de 1972, Mary Langer intentó responder a un interrogante fundamental: ¿cómo repercute en la construcción de la subjetividad femenina
el trabajo doméstico invisible que realizan las mujeres. La invisibilidad del trabajo, dice Mimi, marcó a las mujeres los límites de su papel en la sociedad y abonó nuestra ideología patriarcal. Y hablando de las potencialidades de las mujeres, suponía que éstas descansaban en la posibilidad de conseguir la liberación individual y la liberación social como una única y misma cosa. Mary Langer insistía en que la igualdad entre varones y mujeres era una imposibilidad lógica del sistema porque la explotación de las mujeres era inherente y constitutiva del capitalismo patriarcal. Hay que ser mujer, decía, hay que haber experimentado en carne propia nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras sobrecargas y marginaciones para reconocer todo lo que nosotras, las mujeres, tenemos que cambiar. A Mary Langer, la propuesta de liberación individual y liberación social simultánea le venía de su propia experiencia en el Partido Comunista Austríaco en pleno auge del nazismo y de haber integrado las brigadas internacionalistas convocadas por la Pasionaria, por Dolores Ibárruri, durante la Guerra Civil de España. Y fue la idea fuerte que la acompañó toda su vida. A partir de 1974, durante su segundo exilio, esta vez en México, integró el grupo colectivo que trabajó en torno a Debate Feminista, una revista emblemática, y dirigió la Brigada de Salud Mental en los primeros años de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Durante los años de la dictadura cívico-militar, Mary Langer continuó su trabajo en México, en Cuba y en Nicaragua, pero en la Argentina esa línea de investigación, marxismo, psicoanálisis y feminismo, quedó trunca. No obstante, Nancy Hollander, que había participado en los momentos fundacionales de la UFA, de la Unión Feminista Argentina, en su triple condición de historiadora marxista, psicoanalista y militante feminista, sobre la base de extensas entrevistas con Mary Langer, con Eduardo Tato Pavlovsky, con Marcelo Viñar, con Julia Brown, con Lucy Edelman, con Elizabeth Lira, con Silvia Huerten y conmigo mismo, publicó Love in a Time of Hate, Liberation Psychology in Latin America, libro que publicó Raulich y que sirvió para difundir en los Estados Unidos lo que ella llamó, parafraseando a Paulo Freire, psicología de la liberación. Hollander es, hasta donde yo sé, la única psicoanalista que ha trabajado el tema de la tortura desagregado por género. Antes afirmaba que haciendo borrón y cuenta nueva, un segundo avance feminista se anunció aún en los últimos años del terrorismo de Estado. Los grupos colectivos formados entonces convergieron en la multisectorial de 1984 y en el movimiento feminista de 1985. Pero estos grupos ya no reivindicaban la lucha de clases ni batallaban por la liberación social. A la sazón, sus causas se enfocaban hacia la defensa de los derechos de las amas de casa, los derechos humanos de las mujeres, el divorcio vincular. Por aquel entonces apareció la revista Feminaria y se inauguró la Librería de las Mujeres, orientada a difundir publicaciones feministas y trabajos relativos a cuestiones de género. Y es a partir de 1987, cuando se crea la Subsecretaría de la Mujer, que el feminismo y el movimiento de mujeres hacen su entrada triunfal en la administración oficial del Estado. Así, a fines de la década del 80, con los aportes de la categoría de género proveniente del ámbito académico, se inició una nueva etapa para el movimiento de mujeres y el feminismo militante. La Universidad de Buenos Aires alojó en la Facultad de Filosofía y Letras el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y en la Facultad de Psicología la carrera de posgrado de los estudios de la mujer. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires hizo lo propio con el Foro de Psicoanálisis y Género, y también hubo avances en lo jurídico. A la legalización del divorcio vincular se agregó la patria potestad compartida, la equiparación de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y la ley de salud reproductiva. Se tipificó como delito
la violación dentro del matrimonio y finalmente se sancionó la ley de cupo mínimo de las mujeres en las listas electorales para las cámaras legislativas. Simultáneamente, el paisaje de la sociedad civil se pobló de numerosas organizaciones no gubernamentales que con financiamiento internacional crearon fuertes improntas en los medios de comunicación y en el campo más ampliado de la política. Y el psicoanálisis. Antes recordé que a raíz del terrorismo de Estado instaurado a partir del 24 de marzo de 1976 y el periodo de represión previo protagonizado por la AAA, Mary Langer tuvo que emprender un nuevo exilio y continuó su trabajo en México, en Cuba, en Nicaragua. Pero en la Argentina esa línea quedó trunca. Y en el segundo avance feminista, el marxismo como categoría de análisis quedó amputado, mientras feminismo y psicoanálisis continuaban juntos el camino. Mabel Burín, Ana María Fernández, Eva Giberti, Irene Meller, Marta Rosenberg, Irene Meller, hicieron aportes significativos que nos familiarizaron con las autoras metropolitanas, casi siempre dentro de líneas que tomaron como referentes o bien a los franceses, Foucault, Derrida, Deleuze, Bourdieu y Ligaray, o bien a las americanas, Butler, Chodorow, De Laurentiis, Millet, Rich. Y por supuesto Jessica Benjamin. Y alguna que otra española como Celia Amorós o Subirats, Marina Subirats. Además, en términos generales, las teorías de género y el feminismo teórico circularon en sus inicios por fuera de las asociaciones que pertenecen a la IPA, a la Asociación Psicoanalítica Internacional, o a la EOL, la Asociación Mundial de Psicoanálisis, haciendo caso omiso de las categorías marxistas. Y los reparos de las instituciones psicoanalíticas con respecto al feminismo teórico tuvieron su correlato en los reparos del feminismo hacia el psicoanálisis. Desde el feminismo arreciaron las denuncias acerca de los estereotipos patriarcales que el feminismo freudiano reforzaba, muy especialmente con el prejuicio que asignaba envidia fálica a las mujeres, con el desenlace asimétrico del complejo de Edipo, que suponía en la constitución psíquica de la mujer un superyo insuficiente y defectuoso, y sobre todo al caracterizar como perversión la elección de objeto homosexual. También desde el feminismo se criticó la tendencia del kleinismo a culpabilizar a las mujeres en su función de madre, y cuando la hegemonía psicoanalítica adquirió una fuerte impronta lacaniana, surgió la sospecha de que todo ese sofisticado edificio conceptual no era sino un intento de restituir al padre su poder erosionado en estas últimas décadas asignadas por enormes cambios en la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres que sustentan el patriarcado. Por su parte, las teorías de género, tal vez debido a su origen anglosajón, fueron dejadas de lado por el psicoanálisis lacaniano. Cuando al fin el enfrentamiento se hizo inevitable, la polémica se enmarcó en los siguientes interrogantes. ¿Qué psicoanálisis para cuál feminismo? ¿Freud o Lacan? ¿Teoría de género o diferencia sexual simbólica? Porque el caso es que cuando Lacan sostiene, con Freud y Lévi-Strauss, que la interiorización del tabú del incesto es el acto fundacional de la cultura, reclama la intervención de una fuerza exterior para cortar la poderosa relación que une al niño con su madre. Esa fuerza, claro está, es el padre. Dicho de esa manera, queda implícito que nada interno en la madre o en la criatura pueden garantizar que se separen. Así, la ley paterna es concebida como un dispositivo que viene de afuera, viene del exterior, y al forzar a la criatura a romper la simbiosis primordial, la habilita en nombre del Padre para inscribirse en el universo simbólico. Pero ocurre que el giro lingüístico de Lacan transforma a las culturas en equivalente de la cultura y encubre
con la estructura y los efectos supuestamente universales y históricos de la lógica del lenguaje, la posibilidad de deconstrucción de las culturas y de las relaciones sociales de poder y dominio que las determinan. Para Lacan, esa ley paterna es una intervención, una interdicción que viene de afuera, viene del exterior. Es, si se quiere, real, y ese real está ligado al hecho para nada intrascendente de ser cultura patriarcal, no como efecto del lenguaje, sino como consecuencia de las relaciones de poder, del poder ejercido por los hombres sobre las mujeres. De ahí que, en cierto sentido, Freud aparezca como mucho más realista que Lacan, porque Freud no nos pide aceptar que nuestros hijos y nuestras hijas están castrados del mismo modo en el mismo grado. Freud no sugiere que la lucha edípica y la iniciación de la cultura tienen las mismas consecuencias para niñas y varones. Es cierto que Freud desvía la cuestión hacia la biología, anatomía es destino, dice, y al hacerlo deja bien en claro que en este mundo, en esta cultura patriarcal, no da lo mismo nacer varón o nacer mujer. Freud enmascara las cuestiones del poder bajo las diferencias anatómicas, pero acepta dos circunstancias importantísimas. Primero, que los hombres tienen privilegios que les son quitados a las mujeres, que solo las mujeres están castradas. Y segundo, que esa diferencia genera un cierto malestar en la cultura. En cambio, Lacan nos propone aceptar que tanto hombres como mujeres estamos castrados y así circulamos, no por las culturas, sino por el lenguaje. La clave lingüística y el psicoanálisis lacaniano puede que posibilite concebir un avance en la deconstrucción cultural de la diferencia entre los sexos, pero en realidad, al reemplazar a las culturas, a sus historias, a las relaciones de dominio que en su seno producen malestar por la lógica universal del lenguaje, impide avanzar en la comprensión de los factores determinantes que nos producen mujeres y varones de tal o cual manera. Es por eso que, aunque Lacan afirme que tanto hombres como mujeres carecen de falo y están castrados, las consecuencias de esta carencia no parecen ser las mismas para unos y para otras. Así, al cambiar el eje del psicoanálisis, al proponer una teoría estructural del lenguaje y un registro simbólico supuestamente neutral y universalista en reemplazo de una concepción del desarrollo psicosexual de los sujetos, Lacan ayuda poco a develar los orígenes sociales de la construcción del género y omite la génesis de las asimetrías de poder que caracterizan al patriarcado. Esto es, una vez más, con Lacan se afirma y oculta el poder del padre, se privilegia su lugar y se protege su dominio. Por supuesto que no se trata del padre real, por supuesto que la ley del padre es una metáfora, un operador estructural, y que no es lo mismo la ausencia del padre en la familia que la ausencia del padre en el complejo de Edipo. Pero lo que el psicoanálisis lacaniano no puede concebir es que quede vacío el lugar de una ley que ejerce una influencia en todas y en todos, en cada una y en cada uno de nosotras y de nosotros. Ley que garantiza nuestra incorporación al universo simbólico, que no es otro, claro está, que el universo del lenguaje, regido por una lógica universal y ahistórica, donde no cuenta ni la cultura patriarcal ni la génesis del dominio masculino. Entonces, si comencé desafiado por el ímprobo trabajo de construir una psicología antipatriarcal, terminaré apelando a que ojalá las nuevas generaciones puedan romper las trampas tendidas por siglos y siglos de dominio heteronormativo y ojalá que la caída de la opresión permita liberar un deseo menos contaminado por el delito o el pecado y más ligado a los ideales de justicia y de igualdad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Espectacular.
me quedo con muchas cosas para reflexionar, me imagino que les que estamos escuchando también. Hay un par de preguntas que están haciendo ya en los comentarios. Si querés, ya podemos empezar con la primera. ¿Cómo no? La primera la hace una compañera que está en sexto año de la carrera, porque está cursando clínica de niños, aparentemente. Dice, en clínica de niños de la UNLP se hace pie en los aportes de Bleichmar y Piero Lanier. Y ella se pregunta, ¿cuáles son los elementos teóricos de la teoría psicoanalítica que constituye, brevemente, los modos de ser varones actuales? ¿Y qué construcciones teóricas alternativas podemos pensar? Y preguntan si no querés venir a dar clases en la UNLP. No, en principio están muy bien orientados, si toman como base, como fundamento la producción de Silvia Bleichmann y de Piero Lanier, me parece que están muy bien orientados y que si bien Silvia Bleichmann no es precisamente alguien que ha trabajado específicamente la interrelación, el intercambio entre feminismo y psicoanálisis, ha tenido muy en cuenta, sobre todo en el libro sobre la sexualidad masculina, algunos aportes de la teoría feminista, ¿no? Pero bueno, la pregunta es amplísima, efectivamente. Para responder a esa pregunta tendría que dar un seminario y a lo mejor escribir un libro. De todas formas, me alegra el interés por el interrogante está muy bien fundamentado, ¿no? Sí, quizás a mí me interpela mucho también la pregunta en función de que quizás lo que nos pasa mucho a nosotros como estudiantes, no sé, yo capaz que me estoy dando un montón a los estudiantes nos pasa esto, ¿no? Pero creo que algo que nos sucede mucho en la facultad es que justamente al estar constantemente haciendo lecturas desde autores y autoras que datan de mucho tiempo, nos cuesta mucho quizás vislumbrar o empezar a pensar y reflexionar sobre, bueno, desde dónde cuál es como una primera lectura o un primer posicionamiento en función de poder empezar a tener un poco más de cintura política respecto de, o por lo menos más, cintura de intervención quizás, o de pensar teóricamente la intervención psicoanalítica, porque justamente los postulados que quizás muchas veces podemos pensarlos de manera patriarcal del psicoanálisis son como bastante nucleares, o no sé si se entiende. Bueno, los dos puntos fundamentales que me parece revisar curiosamente, pensando en clínica de niños y pensando en la constitución del sujeto psíquico, pensando en los niños y las niñas, no es los niños y las niñas, sino es la noción de mamá y papá que el psicoanálisis ha venido reforzando y talando. Me parece que lo fundamental para reflexionar es cómo el psicoanálisis se ha encargado de reforzar la idea de que las mujeres como madres son las responsables de la construcción, de la constitución psíquica de los niños, de la salud mental y física de los niños, y se ha encargado no de responsabilizar, de culpabilizar a las mujeres en su función de madre por el destino de los niños, al mismo tiempo que le ha dado solamente a los varones el lugar de interdictores, de función de corte, de amenaza, casación, de lo que quiera, o como la famosa metáfora de Lacan, de ser el palo que se le pone en las fauces al cocodrilo para que es el deseo de la madre, por supuesto, ¿no? Entonces me parece que lo fundamental es replantear algo que en la comunidad psicoanalítica es una especie de letanía, que es el concepto de estrago materno, del deseo materno y del estrago materno, que culpabiliza a las mujeres, en función de madre, de ser las que dañan al bebé y que solamente pueden ser salvados con la intervención de la ley del padre, de cómo fuera ese ordenador
estructural que es masculino. Entonces, o para decirlo en términos más claritos, si me preguntara en qué puede influir la psicología a la formación de los niños, es sobre todo a empezar a trabajar en la necesidad de que los varones nos incorporemos desde los primeros momentos de nacido en las tareas de asistencia de nuestra cría, de tanto nuestros hijos como nuestras hijas. No va a haber una posibilidad de entrar en el camino de una mayor igualdad entre varones y mujeres si no se empieza por trabajar esta situación que es fundamental para la esclavitud de las mujeres, que es compartir las tareas de crianza. Y sobre todo, tratar de, si no podemos hacer lo contrario, por lo menos no reforzar la culpabilidad de las mujeres en la crianza de los niños. Perfecto. Paso a otra pregunta. Acá me dicen, ¿cómo podemos pensar los vínculos a día de hoy, pudiendo aportar a las nuevas masculinidades y la deconstrucción de las mismas desde la psicología? Bueno, quizás un poquito estuviste mencionando recién con esto de la centralidad quizás del padre en toda esta construcción y esta trama patriarcal en nuestra sociedad, ¿no? Pero quizás también se pueden pensar otros puntos importantes en la constitución de los varones en la actualidad. Me parece que fundamentalmente empezaría por eso, ¿no? Por el lugar de los varones como padres. Como padres en el sentido de participantes de la crianza, y además creo que tratar de, porque hay que considerar que el patriarcado, por supuesto, es un sistema de dominio donde las principales afectadas son las mujeres, pero el patriarcado también es un sistema que es un sistema de una enorme presión tanto para mujeres como para varones. Los varones no nos es gratis subordinarnos y someternos a los imperativos patriarcales tradicionales que suponen que para considerarnos varones tenemos que ser fuertes, rudos, exitosos, temerarios, audaces, y que tenemos que desafiar el peligro. Hay un dato estadístico que puede dar una idea de esto que estoy diciendo, y es la esperanza de vida al nacer en Occidente. La esperanza de vida al nacer en Occidente es diferente para varones y mujeres. Quiero decir que las mujeres viven entre 6 y 8 años más que los varones. Y esto quiere decir que el patriarcado a los varones nos cuesta años de vida, porque estar expuestos, sometidos a las exigencias de ser fuertes, de desafiar el peligro, de hacer la guerra y de todas esas cosas que son como especie de, qué sé yo, de obsesión de los varones, es la que está en la base de esta reducción de la esperanza de vida al nacer. Lo que quiere decir que el mundo está lleno de abuelas y de viudas, y que no hay tantos abuelos y tantos viudos. Totalmente. Bien. Otra pregunta más que le están haciendo es si conoce experiencias de dispositivos con fundamentación psicoanalítica para trabajar masculinidades. Muy interesante pregunta, muy interesante. Hay intentos, hay quienes están haciendo, hay grupos autoconvocados de varones antipatriarcales que se autoconvocan, que me parece muy, muy auspicioso. Y hay también algunos profesionales que han, varones, uno que otro que conozcan, ¿no? Que están haciendo grupos de varones para reflexionar sobre su condición, y no te digo para deconstruir. Fue muy interesante a partir de las experiencias que hubo a raíz del Me Too,
yo también, lo que sucedió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en el Carlos Pellegrini, donde también hubo denuncias de acosos entre los propios pibes. Digo porque son colegios emblemáticos, colegios secundarios emblemáticos, ¿no? También sucedió en otros, y donde hubo toda una intervención institucional destinada a trabajar sobre esta situación, porque en un principio tendió a convertirse en una especie de caza de brujas y de escraches a los varones a los que se acusaba, se denunciaba como abusadores o acosadores, ¿no? Bien, y una pregunta que está bastante en consonancia con esto que estamos charlando, dice una compañera: ¿cómo se puede pensar el tratamiento del psicoanálisis en los varones violentos judicializados y si es posible un tratamiento? Sí, ese es un tema muy interesante. Efectivamente, hay experiencias. En Estados Unidos, por ejemplo, se han fundado lo que se conocen como John Schools. John es el nombre más común, escuela de Juanes, ¿no? Que trabajan con ofensores sexuales que están cumpliendo condena o en libertad provisional o provisoria o que están cumpliendo condena por haber sido ofensores, y se trabaja con ellos en algo que tiene fundamentalmente que ver con la posibilidad de transformar el sentimiento de culpa en la responsabilidad por lo que ellos han hecho. Y aunque me da la impresión de que, por supuesto, que estas experiencias que hay en Estados Unidos de la John School, me parece que pecan también de una cierta ingenuidad y están muy imbuidas de, no, más que del psicoanálisis, de una psicología cognitiva conductual, ¿no? Pero hay trabajos hechos en caso, y por supuesto de que con delincuentes que están en proceso. También hay colegas que están justamente en La Plata, en la provincia, que están trabajando con delincuentes. Bien. Y también, de hecho, hablando de todo esto de dispositivos para trabajar o intervenir sobre masculinidades, otra compañera lo que plantea es que el Ministerio de Mujeres y Diversidades está trabajando en intervenir sobre masculinidades, y si conoce un poco la experiencia y si tiene alguna opinión al respecto. No conozco, no conozco desde el punto de vista de adentro la experiencia. Sabía que lo estaban haciendo, pero no. Bien. Bueno, cualquier otra pregunta, vayan. Una pregunta que hicieron también era si tenías algún tipo de libro que hayas escrito que hable un poco más o que haga una recopilación de esto, o si no, me parece que capaz es un poco más viable pensar algún tipo de recomendación, capaz. Yo entiendo que hay un libro, yo la verdad que no lo leí, pero sé que hay un libro que compiló, me parece que Débora Tajer, sobre psicoanálisis y género. No estoy del todo seguro, que capaz que puede estar bueno. No sé qué recomendación nos puedes hacer vos, Juan Carlos. Claro, sí, sí. No, me parece que hay trabajos míos en muchos libros. He participado en libros compilados por colegas, muchos trabajos míos, en general sobre este tema últimamente, libros de Irene Mela, libros de Irene Friedman, de Débora Tajer. Acabo de recibir el último libro de Débora Tajer, que está acá, y de paso vamos a hacerle, que tengo que presentar en unos días. Qué bueno. Ahora se los muestro. Qué bien. Se llama Psicoanálisis para Todes, por una crítica post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial.
que no tengo la fecha exacta, pero creo que es a fin de noviembre, o los primeros días de diciembre que vamos a presentarlo. Entonces, bueno, y sobre todo los libros del Foro de Psicoanálisis y Género. En el último libro, está buenísimo, el último libro del Foro de Psicoanálisis y Género, en ese libro yo presenté un trabajo que dice aquellos vientos trajeron estos lodos, y también hay trabajos de Irene Meller, de Bagiberti, de Mabel Burín, bueno, de quienes integramos Foro de Psicoanálisis y Género. Perfecto, perfecto. La gente está recontra copada con el libro, así que también, bueno, si querés comentar que si vas a hacer la presentación y querés comentar más o menos cuándo va a ser, y si no, bueno, también me lo puedes mandar y nosotros. Yo se lo mando. Mira, creo que es, lamentablemente no tengo a mano, pero creo que los primeros días de diciembre. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, cualquier pregunta que tengan, bueno, igual ya quizás, no sé si hay alguna otra pregunta, yo voy chusmeando, ¿viste? Voy abriendo el chat y eso, pero capaz que me pierdo de algo. Si hay alguna pregunta que no hayamos respondido o algo, y si hay gente que todavía tiene ganas de hacer alguna otra pregunta más, por supuesto, bienvenido sea, ¿no? Y si hay algún pedido de una bibliografía especial que te llega a vos, me lo pasás y yo con mucho gusto podría tratar de dar los datos y conseguirlo. Ay, sí, porque la verdad que también teníamos ganas de pedirte bibliografía. Yo si tuviera que decirles que lean algo, le diría, miren, traten de conseguir el libro de Isabel Larguí y John Dumolén hacia una concepción científica de la liberación de la mujer, de la emancipación de la mujer. Ese libro es fundamental. Bien, perfecto. Acá están pidiendo la lista de libros. Sí, bueno, después nosotros hablamos por mensaje y en todo caso lo podemos hacer una publicación en nuestra página y eso. Claro. Me parece recontra. Bueno. Claro, estamos en... Estoy viendo si no me pasé alguna pregunta. Acá le están agradeciendo muchísimo la exposición y todo esto que estamos charlando. Acá preguntan, ¿hay posibilidad de un seminario 2021 sobre psicoanálisis y masculinidades? Estaría buenísimo, sí. Para el 2021 bueno, hagan propuestas, que hay futuro, sí. Hay futuro. Perfecto, bueno, lo pensamos. Bueno, parece que no hay muchas más preguntas, así que si quieren podemos ir cerrando. Bueno, acá todo el mundo te está agradeciendo en los comentarios, la gente está recontra contenta de haber tenido este espacio, me parece que son espacios que, sobre todo en este último tiempo, los venimos necesitando mucho, creo que en todo lo que es el recorrido que viene haciendo todo el movimiento feminista, me parece que estos espacios de encuentro recontra aportan a que podamos hacer una mirada crítica, que podamos realmente profundizar cada vez más y que estemos cada vez más cerca de una sociedad más libre de violencias y más igualitaria. Bueno, agradecerte nuevamente, Juan Carlos, por este tiempo. Realmente sabemos que sos una persona que está haciendo 1.000.000 de cosas, así que muchísimas gracias por la disposición, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos por haber participado. Esto nosotros después lo vamos a subir a YouTube para que quede y que cualquier persona que no haya podido participar, que la pueda ver en diferido, no hay ningún problema. Y bueno, sin mucho más, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias de nuevo realmente, Juan Carlos, por haber venido. A ustedes por la participación y por la paciencia. Bueno,